Etimologías. Tema: los acentos griegos. Antes de explicar los acentos griegos, repasemos un poco los acentos en español. Si recuerdan, de acuerdo al lugar donde lleva el acento la palabra, estas se clasifican en 4 criterios. El acento en español puede aparecer en las últimas 4 sílabas de una palabra. Cuando el acento aparece en la última sílaba de la palabra, decimos que se trata de palabras agudas. Cuando el acento aparece en la penúltima sílaba de la palabra, decimos que se trata de palabras graves. Cuando el acento está en la antepenúltima sílaba de una palabra, estas se llaman palabras esdrújulas. Por último, cuando el acento aparece una sílaba antes de la antepenúltima, estas se llaman palabras sobreesdrújulas. La clasificación de las palabras en español según su acento es de la siguiente manera. Tenemos la palabra canción. Si dividimos en sílabas la palabra, observamos que el acento recae en la última sílaba. Por lo tanto, esta palabra es aguda. La palabra árbol. Al dividir la palabra en sílabas, podemos observar que el acento recae en la penúltima sílaba. Así es que esta palabra es grave. La palabra teléfono. Al dividirla en sílabas, podemos observar que su acento recae en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, esta palabra se clasifica como esdrújula. La palabra pídeselo. Al separarlo en sílabas, podemos observar cómo el acento recae una antes de la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, esta palabra se clasifica como sobreesdrújula. Ahora pasemos a los acentos del griego. El griego tiene 3 acentos. El acento agudo, que es la tilde que se inclina hacia la derecha. El acento grave, que es la tilde que se inclina hacia la izquierda. Y el acento circunflejo, que puede ser representado por una flechita. Así como en el español cada palabra tiene su nombre de acuerdo con el lugar donde lleva el acento, en el griego sucederá lo mismo. Veamos la clasificación de las palabras en el griego según su acento. Las palabras con acento agudo. El acento agudo en las palabras en griego puede aparecer en las 3 últimas sílabas. Cuando el acento agudo aparece en la última sílaba, la palabra se llama oxítona. Observa el ejemplo. Tácticos. Cuando dividimos la palabra por sílabas, podemos observar que el acento agudo se halla en la última sílaba. Por lo tanto, esta palabra es oxítona. Cuando el acento agudo aparece en la penúltima sílaba, la palabra se llama paroxítona. Observa el ejemplo. Stoma. Al dividir la palabra en sílabas, el acento agudo recae en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es paroxítona. Cuando el acento agudo aparece en la antepenúltima sílaba, la palabra se llama proparoxítona. Observa el ejemplo. Diadema. Al separar en sílabas, podemos observar cómo el acento queda en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, la palabra se llama proparoxítona. Las palabras con acento grave. El acento grave en las palabras en griego solamente aparece en la última sílaba y dentro de una oración, no en la palabra aislada. Cuando eso sucede, la palabra se llama barítona. Observa el ejemplo. Autos. Al separar en sílabas, podemos observar que el acento queda en la última sílaba. Es una palabra barítona. Las palabras con acento circunflejo. Este acento puede aparecer en las 2 últimas sílabas de una palabra. Cuando el acento circunflejo aparece en la última sílaba, la palabra se llama perispómena.
Observa el ejemplo, la palabra Hermes. Al dividir en sílaba, el acento circunflejo queda en la última sílaba. Por lo tanto, el nombre de la palabra es perispómena. Cuando el acento circunflejo aparece en la penúltima sílaba, la palabra se llama properispómena. Observa el ejemplo, la palabra sigma. Al separar en sílabas esta palabra, podemos observar cómo el acento circunflejo queda en la penúltima sílaba. Así es que esa palabra se clasifica como properispómena. Ya por último, podemos observar en este cuadro la clasificación de las palabras según su acento. Tenemos tres tipos de acento, el agudo, el grave y el circunflejo, que pueden aparecer en la última, en la penúltima o en la antepenúltima sílaba. Dijimos que cuando el acento agudo cae en la última sílaba, la palabra se llama oxítona. Cuando el acento agudo recae en la penúltima sílaba, la palabra se llama paroxítona. Cuando el acento agudo cae en la antepenúltima sílaba, la palabra se llama proparoxítona. El acento grave, cuando éste se encuentra en la última sílaba, la palabra se llama barítona. Nunca lo podremos hallar en la penúltima y en la antepenúltima sílaba. Por último, el acento circunflejo, cuando va en la última sílaba, se llama la palabra perispómena. Cuando el acento circunflejo recae en la penúltima sílaba, la palabra se llama properispómena. El acento circunflejo nunca lo hallaremos en la antepenúltima sílaba. Si tienes dudas sobre este tema, comunícate por correo electrónico con el tutor o la tutora de la materia. Esperamos que este video te haya servido mucho para este tema del acento griego.